amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal InStudio. En este video vamos a hacer lo que es el tema que he hecho el curso de lo que es número de vueltas, ruedas y poleas. Así que prepara tu hojita, prepara esto para que notes un poquito sobre la parte teórica y un poquito de ejercicios. Entonces, sin más, comenzamos. Porque eres nuevo aquí en el canal, me presento a ti, mi nombre es Denny. Vamos a ver lo que es el tema que he hecho el curso de lo que es trigonometría, que es número de vueltas. En videos anteriores ya da lo que era ya ángulo trigonométrico, sistema de medidas angulares y también lo que da también longitud de arcos, sectores, ¿no? Área de un trapecio circular, la área máxima y todo eso. Si todavía no lo has visto ahí, te dejo abajo el link ahí de todos los vídeos para que tú lo cheques, observes, porque he demostrado y mandado ejercicios también para que tú no veas ahí, ¿no? Que capaz hay unos problemas, ejercicios o parte teórica que todavía no has entendido muy bien. Ahí te lo dejo para que tú lo observes y lo cheques y anotes algunos de sus apuntes. Entonces, vamos a comenzar. Lo que es con número de vueltas. Muchos maestros no preuniversitarios, ¿no? Que les enseñan, ¿no? A los muchachos, le dicen justamente que esta es la segunda parte, ¿no? Le dice que la segunda parte, o mejor dicho, la aplicación del tema de lo que es longitud y sectores, ¿no? Lo que hemos visto en los temas anteriores. Nos dicen esto. Pero en cambio yo lo estoy haciendo parte más separada para que no veas ahí que también en los boletines no vienen un problema, ¿no? Algunos inclusive no hacen teoría, algunos de arranque se van con el ejercicio, pero acá te voy a demostrar todo, te voy a dar todo así exactito lo que pueda venir, ¿no? En lo que es tanto en tu boletín o en lo que es en academia, inclusive no en los preuniversitarios, no tanto en la uni como San Marcos, hasta inclusive en Callao. Y no solo acá en Lima, sino también puede ser también en nivel así nacional, ¿no? Por todas las provincias, o también puede ser que de manera también, ¿no? En Sudamérica o capaz Norteamérica, ¿no? He visto ahí que muchos chicos lo están viendo y me da mucha alegría en eso. Bien, vamos a comenzar con eso cuando la rueda está girando. Podemos observar, aquí no usamos una ruedita que se gira de manera sentido horaria, ¿no? Ahí tenemos un palo y tenemos una rueda, ¿no? Girando así, de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple acá? Hay una propiedad, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo calcula? Que el número de vueltas, que es n, es igual a ¿qué? Al ángulo barrido o el ángulo central sobre 2pi. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es lo que es la propiedad, ¿no? Que se llama que se ve. Y me vas a preguntar, ¿y por qué esa propiedad cuando una rueda gira, ¿no? Me vas a preguntar. Bien, esto no se deduce, se hace con una inducción. ¿Cómo es eso? Mira. Recuerda justamente que cuando hemos visto en lo que es en sistema de medidas angulares, o mejor dicho, ángulo trigonométrico, que cuando daba todo, ¿no? La rueda giraba una vuelta. ¿Qué sucede? ¿Cuándo da una vuelta? En pi radianes, mejor dicho, en radianes. ¿Cuándo da? 2pi, ¿sí o no? Claro que sí. O sea, en una vuelta da 2pi, ¿sí o no? El ángulo da 2pi. Correcto. ¿Qué pasaría si hubiera dos vueltas? ¿Qué pasaría si hubiera dos vueltas? ¿Cuándo daría? 4pi, ¿sí o no? O mejor dicho, 720, ¿no? Grados extra, ¿sí o no? Así es, de esta manera. ¿Qué pasaría si fuera tres vueltas? ¿Qué pasaría si fuera tres vueltas? ¿Sería cuánto? 6pi, ¿sí o no? Así es, o sea, en sexagesimales sería acá 1080, ¿sí o no? Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría ahora? A ver, dime tú, muchacho, señorita que nos ve, si fuera n vueltas. ¿Qué sucedería? A ver, dime. Por inducción, ¿no? Por inducción. ¿Cómo sería? Sería, ¿no? 2pi por n, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, o sea, ¿qué me deja entender? Que por cada vuelta que dé, por cada vuelta, siempre, ¿no? El ángulo va a ser, ¿cuánto? 360, ¿no? Va a ser, ¿qué? Un múltiplo de 360. En radianes va a ser, ¿qué? 2pi, ¿sí o no? Pero acá también depende de alguien más. Va a depender también el ángulo central o el ángulo barrido que dé la ruedita que gira. Supongamos, ¿qué pasaría ahora si es una media vuelta? O es un cuarto de vuelta. O es, ¿no? Por ejemplo, no sé, o pueden ser los 3/4 de una vuelta, ¿no? Así, de esa manera. Si es una media vuelta, ¿cuánto sería? Sería pi, ¿sí o no? Claro que sí. O el sexa sería, ¿qué? 180 grados en los sexagesimales. Así es. Entonces, puede decir cosa más que es que un múltiplo. Por eso que aquí el 2πn, acá está, mira. Si voy acá a multiplicar, ese 2, me paso a multiplicar, sería 2πn. Y esto es igual a ¿qué? Al ángulo que está girando, ¿no? O el ángulo central que gira, ¿qué? La rueda.
En algunos ejercicios te va a decir número de vueltas, pero en otros ejercicios te van a decir revoluciones. Y porque si ves la palabra revolución, muchos se van a confundir y ya no van a poder resolver. Recuerda, si te dice revolución o número de vueltas, en cualquiera de esas dos, se refiere a qué? El cálculo de encontrar cuántas vueltas da esa rueda, ¿de acuerdo? Si dice revolución, se está diciendo es que número de vueltas, ¿de acuerdo? Porque también lo puedes sacar, también por qué también revolución. ¿Recuerdan por ángulo trigonométrico? Cuando vemos cosas más que una vuelta, ¿cómo lo llamaban también el ángulo? Ángulo de revolución, ¿sí o no? Aquí está, pues, lo puedes chequear. Entonces, de aquí se demuestra, muchachos, sacando una inducción, llegamos ¿qué? A la propiedad, ¿de acuerdo? Listo, ahí está, ¿no? Ya está. Solo nomás para demostrar nomás la propiedad. Recuerda, si ves revolución, te dice que el número de vueltas, ¿de acuerdo? Acá. Entonces, ¿qué más? También puedes tú chequear, puedes observar que el tita, si yo lo bajo, se quedaría que 1 sobre 2pi. ¿Y 1 sobre 2pi qué es? Es una constante, ¿sí o no? Porque es numérico. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el número de vueltas va a ser que dp al ángulo central o el ángulo barrido que dé la ruedita. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Por qué? O sea, ¿qué me deja entender con esto? Si el ángulo barrido aumenta, el número de vueltas también va a aumentar. O si el ángulo barrido baja o no lleva una vuelta, igualito que el número de vueltas también le va a afectar. ¿De acuerdo? Porque este de acá, el 1 sobre 2pi, es una constante, es un valor numérico. ¿De acuerdo? Eso lo aprendiste aquí en aritmética, lo que es magnitudes proporcionales. ¿Listo? Chévere. Entonces, ¿qué ponemos por acá en dónde? ¿Qué decimos que es n? Ya te lo dije, que es el número de, vamos a decir con micho, hashtag, como llamas, el número de vueltas. O si no, en otras palabras, te voy a poner así entre paréntesis, revoluciones, ¿de acuerdo? Capaz te olvidas, capaz cosa más no viene sin ejercicio, mucha, ¿qué son revoluciones? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿listo? Número de vueltas o si no, revoluciones. Y el tita, ¿qué es el tita? Es el ángulo, mejor el ángulo central o ángulo barrido, ¿de acuerdo? El ángulo central de la rueda o si no, el ángulo barrido. ¿De acuerdo? Listo. Eso nomás lo que tienes que tomarte en cuenta. ¿De acuerdo? Pero recuerda, el ángulo central, el ángulo barrido, tiene que estar, ¿qué? En radianes, ¿de acuerdo? Si está en centesimales o está en sexa, cambia lo que es a radian. Te lo pongo por acá, ¿ya? Tiene que estar, ¿qué? En radianes. ¿Listo? Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso nomás lo que tienes que conocer nomás cuando una rueda está girando. ¿Listo? Chévere. Vamos por acá cuando la rueda se desplaza sin resbalar. Tenemos acá, ¿no? Una rueda, por ejemplo, ¿no? Que la rueda se gira por acá y llega hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puedes chequear por acá? Te das cuenta que aquí ya la ruedita tiene que más un radio. Recuerda que toda rueda tiene un radio y tiene más su longitud, ¿no? Bacán. Pero ¿qué más podemos observar? ¿Cómo puedo calcular acá el número de vueltas? Si te das cuenta, para encontrar esto, se toma que el centro de la ruedita y va a girar, ¿no? Porque esta rueda va a comenzar a girar hasta llegar a este tramo. Entonces acá va a haber una longitud. Va a haber una cierta longitud y esa longitud no es cualquier longitud, sino es que la longitud central. ¿Por qué longitud central? Es porque cuando se toma el punto, o sea, el centro de la rueda, y ese centro va a hacer que cuando la rueda esté girando, va a causar que una longitud desde el centro de la ruedita. ¿De acuerdo? Eso es lo que se refiere. Muy bien. ¿Y qué se cumple, dirás? Se cumple lo mismo, muchachos. ¿Recuerdas? Por acá. ¿Cómo lo demuestro ya? El número de vueltas es igual a ¿qué? Sería L, o sea, el ángulo, o sea, la longitud central, sobre 2pi por el radio ¿qué? De la rueda. Listo. Nada más. ¿Cómo lo demuestro? Sencillazo. Como ya hemos demostrado acá de manera inductiva, por acá mira, por acá, al costadito. ¿Cómo llego acá? ¿Recuerdas por log? La longitud que es igual es el radio por el ángulo, ¿sí o no? Entonces, si el radio lo paso abajo, despejo, este sería igual, ¿sí o no?
Claro que sí. Entonces, L que sería la longitud central y R que sería del radio, de la rueda. ¿Listo? Ahí está, ¿no? Lo hemos demostrado. Muy bien. Entonces, ¿pero qué se cumple? Pero por acá abajito. Por acá, un Michi te lo pongo, un asterisco. ¿Y qué digo? Que es L sub C es la longitud central. ¿De acuerdo? Longitud central. De la rueda. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Bien, eso es lo que tienes que tomarte en cuenta, ¿no? Bueno, puede ser acá los puntos, ¿no? Puedo poner acá que es un punto A. Y acá puedo poner que es acá un punto B. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Se da cuenta, cosa más, que desde el punto A al punto B, ¿no? Esa longitud central, ¿yo no? Lo que es la ruedita. ¿De acuerdo? Listo. Chévere. Bien. Con esto ahora que vamos a ver, vamos a sacar los casos particulares de aquí. De aquí vamos a sacar los casos particulares. Si te das cuenta, es cuando la superficie es de manera curva, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasaría si la superficie, en un caso particular, es lineal. Ahí está. Igualito, mira. Vamos a poner que estos son los puntos, ¿no? A y B, por acá. ¿Listo? Ahí está, tal como lo puedes observar. Ahí está. Muy bien, igualito, ¿no? Recuerda, hermano, que todo rueda tiene, ¿no? Su radio, ¿no? Ahí está. Puede valer que sea, no sé, un radio R, ¿no? R mayúscula, como tú desees. Un radio, ¿no? No minúscula. Ahí está. Entonces, puedes darte cuenta cómo se llama que está la rueda. Ahí está, ¿no? Ha girado y ha llegado a ese tramo que es, ¿no? En el B. Y si ya gira entonces desde el central, ¿cómo se llama? Su longitud central, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí está. Entonces, pero vas a decirme, ¿y este L qué es? Ese L es que es la longitud que se giró, mejor dicho, la rueda de la superficie lineal. Entonces, ¿qué se cumple acá con esta propiedad? ¿Qué podemos decir al respecto? Decía por acá que el número de vueltas cuando es una superficie lineal, este va a ser igual a ¿qué? A la longitud del desplazamiento, de hecho, la longitud de la superficie lineal, o sea, del desplazamiento, sobre ¿cuál? 2pi por el radio, que es R mayúscula en este caso. ¿De acuerdo? Listo, ahí está. Ahí está, tal como lo puedes chequear. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, listo. Esto es solo en caso. Esto es cuando se llama el L, o sea, la longitud de acá es igual a LC. ¿De acuerdo? En ejercicios vamos a ver esto. Y vas a decirme, ¿por qué no se toma desde acá este punto? Si toman este punto, ya no cumple. Solo toma cuando cumple que esta L y con la longitud central de la ruedita que gira, va a ser que van a ser iguales en una superficie lineal. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí, Gozama, estamos todo chévere, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Bien, vamos a ver con el caso 2, caso 3 y lo que son poleas. Ahora lo que es ahora con superficies curvas, ¿no? Tanto lo que es superficie convexa, una superficie cóncava y superficie cerrada, polígono cerrado, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Cuando una ruedita está de manera, ¿no? Una superficie con curvas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, la convexa. ¿Te das cuenta, Gozama, que ya la superficie cómo está ya? ¿No? Te das cuenta que la ruedita está que encima, ¿no? De la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir por acá? Fíjate, ¿cómo demostramos, no? ¿Cómo llevamos a la fórmula? Vamos por acá. Ahí está, ¿no? La longitud central. Te das cuenta, mira, que la longitud central con los radios, tanto de la grandota, ¿no? Te das cuenta que es de una tremenda circunferencia, ¿no? Porque tiene un centro, mira. Tiene su radio y tiene que un ángulo, bueno, un ángulo barrido, mejor dicho, un ángulo que en radianes. Entonces, ¿qué se cumple? ¿Recuerdas por lo? Sino la longitud central es igual a ¿qué? Al ángulo por el radio. En este caso, te das cuenta, el radio, para el caso del LOR, te das cuenta que es el radio del grandote, ¿no? Del grandote de esta superficie, más el radio del pequeñito, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces digo por acá, sería que el errón más el irrito. ¿De acuerdo? Entonces, con esto de aquí, vamos acá con la fórmula. Decimos por acá, varón, señorita, el número de vueltas es igual a ¿qué? Sería, ¿recuerdas que es la longitud sobre 2pi por r, ¿sí o no? Pero en la vez de longitud central vamos a reemplazar esto de acá. Entonces sería que el ángulo
que sería que de la superficie convexa por el radio grandote de la superficie más el radio pequeñito de la ruedita entre ¿qué? Sería 2pi por el radio de la rueda, ¿sí o no, varón? Señorita, ahí está. Y eso de ahí es la fórmula que muchos maestros, o inclusive en tu boletín, ¿no? En tu formulario, lo encuentras, ¿sí o no? Claro que sí, señorita, o varón. Ahí está. ¿Sí o no? Bacán. ¿Sí o no? Ahí está. Lo hemos demostrado que partiendo de qué, mira, aplicando qué es un log. Bien, ahora, ¿qué pasaría si fuera ahora una superficie cóncava? Si fuera una superficie cóncava, te das cuenta, mira que ahora la ruedita está ahora, ¿no? Te das cuenta que está ahora, que está pasando por aquí, pero ahora la superficie, ¿cómo está ahora? Pasando por abajo, ¿sí o no? La rueda pasa por ahí, mira. Y ahora en este caso te das cuenta, puedes chequear, ¿cómo encuentro ahora la longitud? ¿Cómo encuentro la fórmula, dirás? La longitud central, igualito, ¿no? Hace igualito en la rueda, pero mira, el radio del grandote de la superficie, que es R, ya no es todo esto, ¿sí o no? Hasta acá, hasta el punto. Pero si te das cuenta que ahora la ruedita tiene de radio hasta aquí, en este tramito. Pero del grandote es todo esto. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo haría? Sería que la diferencia, ¿sí o no, varón? Claro que sí. Entonces, ¿qué sería por acá? Sería el ángulo en radianes, ¿qué sería? Entre el radio del grandote menos el radio del pequeñito, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces con eso, entonces acá abajito en la fórmula lo voy a reemplazar, pues. Entonces digo por acá, el número de vueltas es igual a ¿qué? Igualito. El ángulo en radianes es igual por R menos R ahora. Ya no es que mayor, sino menos. Ya no es la suma, sino la diferencia sobre 2pi por el radio que de la ruedita pequeñita, ¿no? Mejor dicho, no es una rueda pequeña, es un ruedón. Entonces, por acá, entonces, ¿qué sería? ¿Sería esto qué? La fórmula que también, ¿no? Que hemos demostrado. Ahí está. Listo. Tal como lo puedes chequear. Muy bien. Ahí está. Listo, ya. Eso es lo que no muchos en tus fórmulas lo ponen, ¿no? En tu boletín lo ponen, ¿no? En tu formulario, inclusive en los libros, ¿no? Nos ponen esto. Pero este de acá es un caso opcional, ¿no? He visto que algunos maestros los ponen, otros no los ponen. Inclusive esto también se demuestra. Cuando es una superficie cerrada o un polígono cerrado, o más que nada también lo llaman los geómetras, polígono, ¿qué? Convexo de n lados, ¿no? Puede ser que un triángulo, puede ser cosa más, ¿no? Lo que es un cuadrado, un rectángulo, etc. Depende cosa más del polígono, pero la cosa que sea convexa, o sea, cerrado, ¿de acuerdo? Cerrado. Entonces vemos acá que la rueda gira y da toda una vuelta, ¿no? O sea, gira por todo el contorno del polígono, ¿sí o no? Entonces, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple con esta propiedad? Se demuestra, pero no vamos a demostrarlo porque no alcanza espacio. Entonces dice que el número de vueltas va a ser igual. Como la rueda va a girar todo el polígono cerrado, va a ser que el perímetro, ¿sí o no? Claro que sí, mira. Mira, fíjate, varón. Si yo giro por acá, o sea, la rueda va por acá, todo el tramo del polígono va a ser que el perímetro de todo el polígono, pues. Entonces, por acá sería que el número de vueltas sería que, recuerda que el polígono, o el perímetro, lo representan con 2p, ¿sí o no? Claro que sí. Sobre, ¿cuánto? 2pi por r, el radio que de la rueda, que es r minúscula, más ¿cuánto? Más 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Pero, escucha, varoncito o señorita, solo esto se cumple cuando el polígono esté cerrado, ¿eh? Cuidado, cosa más, que cuando estés resolviendo un problema o un ejercicio, que esté de manera no convexa, o sea, por ejemplo, un triángulo cóncavo o algo así, no apliques esto porque no te va a salir. Por eso, solo se aplica cuando el polígono esté ¿qué? Cerrado o una superficie cerrada. ¿De acuerdo? Si ves un problema así, al toque, propiedad. Nada más. Pero esto se demuestra. Si quieres practicar, demuéstralo con un triángulo, con un rectángulo, demuéstralo y vas a llegar ¿qué? A esta propiedad.
¿De acuerdo? Te lo dejo aquí como tarea, a ver, para que tú lo practiques, a ver, que llegues a la demostración. Muy bien, ahí está, ¿no? Todo lo que es las superficies tanto convexa, cóncava y en el caso opcional, no se de lo que es polígono cerrado. Si no lo tienes en tu teoría, anótalo si quieres para que lo tengas que ahí apuntado y por si acaso que venga un problemita en tanto que en un simulacro o inclusive en tu material, un boletín de la academia que donde estés, ¿no? Ahí está, listo. Ahora pasemos lo que son poleas y bicicletas. Bien, vamos con la parte última, lo que son poleas por una faja y engranajes en contacto y lo que es poleas unidas por su centro, ¿de acuerdo? Bien, vamos acá a lo que es poleas, mira. ¿Te das cuenta, cosa más, no? Que, mira, tenemos ahí dos rueditas, ¿no? Que está con una faja, ¿no? Con una fajita está ahí. Esto más que nada se ve, ¿no? En las bicicletas, ¿no? Si tuviste una bicicleta ahí, ¿no? No has visto cosa más, ¿no? Su faja, ¿no? Su engranaje. Te das cuenta que tanto las dos ruedas que giran van a girar ¿qué? En el mismo sentido, ¿no? O sea, si esa rueda gira de manera así antihoraria, esta pequeñita también va a girar ¿qué? Con el mismo sentido. ¿De acuerdo? Ese es el caso cuando, ¿no? Las ruedas, mejor dicho, los engranajes, las ruedas, van a ser, ¿no? De diferentes radios. ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Fíjate, bueno, en tu libro ya me imagino, ¿no? Son dos propiedades. ¿Recuerdas? También una cosa más. Cuando la rueda está girando, siempre va a haber un ángulo barrido a la hora que de girar. Por ejemplo, si este angulito vale, por ejemplo, tita, ¿no? Tita, vamos a ver que esta rueda es A y esta rueda es B. Entonces, ese es el ángulo de A de la rueda. Entonces, este por aquí también tiene que ser ¿qué? Este será que tita B, ¿no? Ahí está. ¿Y qué podemos decir? En una polea, te digo así, varón, en una polea, la longitud de arco, la longitud que hace estas dos ruedas cuando hay una faja, van a ser iguales. Eso mantén claro. O sea, si este vale L y este L mayúscula, ¿qué digo por acá? Que el L va a ser igual que a la L que minúscula. ¿De acuerdo? Eso manténlo en clarito. Las longitudes de arco de cada rueda, cuando es una faja, van a ser ¿qué? Iguales. ¿Qué más? Con eso puedo partir, mira. Fíjate por acá. Recuerda cosa más, el L era por log, ¿no? Se decía así, ¿no? El ángulo por R, ¿sí o no? ¿Recuerdas? Ese era L. Entonces, ese de acá, reemplázalo. Y ahí se cumple la primera propiedad. ¿Qué digo por acá? Entonces digo que el ángulo de A, o sea, de la rueda A, recuerda que está en radianes, por el radio, va a ser igual a ¿qué? A igualito a la longitud, pero ahora cosa más que de la ruedita pequeña, o sea, el ángulo de su B por el radio ¿qué? Pequeñito. Creo que está muy para arriba, ¿no? Sí, está muy para arriba. Voy a ponerlo más abajito. Entonces por acá digo, el radio es igual que al ángulo B por el radito. Listo. Y con eso estamos demostrando la propiedad. ¿De acuerdo? Repito, cuando son fajas, las longitudes van a ser iguales. ¿Listo? Muy bien. En este caso también se cumple aquí cuando hay engranajes. O sea, engranajes en contacto. ¿No has visto esos, no? Las fábricas industriales, ¿no has visto esos? ¿No? Que están así, ¿no? Engranajes. Uno por acá. ¿Y cómo es el engranaje en contacto? O sea, que una rueda, o usémoslo así, un engranaje va a ir por acá y el otro va a ir en sentido opuesto. En sentido opuesto, ¿sí o no? De manera, uno va ¿qué? De manera antihoraria y otro que va a ir de manera horaria, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, y acá también hay otra propiedad. Acá hemos demostrado cuando es con ángulo y radio. ¿Y qué pasaría si me piden número de vueltas? ¿No? Igualito, por acá. Entonces, ¿qué digo? Mira, pues digo acá, muchacho, igualito, se cumple lo mismo por acá. Decimos acá que L es igual a L pequeño. Vamos a poner igualito, ¿ya? Que L es igual a L pequeño. Por acá, igualito, trazamos. Igualito por acá, tenemos acá un ángulo barrido. No, porque lo vamos a poner acá, no sé, que sean B, ¿no? Por acá. Así, ¿no? De esta manera. Ahí está. ¿Sí o no? Listo. Ahora, ¿cómo demuestro que se llama con el número de vueltas? Por acá, mira. El número de vueltas se demuestra así. ¿Recuerdas que el número de vueltas era esto? Era que el ángulo sobre que 2pi por R, ¿sí o no? ¿Recuerdas eso? Sí. Entonces, mira, L está acá. Esto pásale a multiplicar. Pásale esto por allá. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar lo siguiente, ¿sí? Sería que L es igual a ¿qué?
a 2pi por r por n, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces esto va a ser ¿qué? Iguales. Entonces, lo demostramos por acá, mira, muchachón. Por acá, ¿qué digo? Que el n mayúscula va a ser igual a ¿qué? Al n, vamos a poner que este sea el radio, o mejor dicho, la engranaje A, y entonces ¿qué? El engranaje B. Entonces, ¿qué digo acá? Que el número de vueltas de A por el radio de A es por 2pi, ¿sí o no? Este es en caso para el engranaje A. Y para el engranaje B, por acá también digo, el número de vueltas de B por el radio de B por 2pi. ¿Y qué hago por aquí? Se cancela, señor. Se van los 2pi, se van los 2pi. Entonces, ¿cuál sería la fórmula entonces? Sería el número de vueltas de A por el radio de A. ¿Quién es el radio de A? El rombo. Igual a qué? Al número de vueltas de B por el radio de B. ¿Quién sería? El rito pequeño. Listo. Y con eso hemos demostrado la propiedad de este ¿qué? Cuando son ¿qué? Así. Cuando son cosas más que en contacto. O si no, también puede ser así. Cualquiera de los dos cumple, varón. Cualquiera de los dos cumple. Estas dos formulitas cumple que es tanto para fajas o tanto ¿qué? Ruedas o engranajes en contacto. ¿Listo? Bacán. Vamos a lo que es poleas unidas por sus centros. ¿Qué dice ver? Mira, tenemos dos casos, ¿no? Cuando uno es concéntricos, o sea, no ruedas o poleas, cosa más que pertenecen a un mismo centro. Otra cosa más que están con una varilla, ¿no? Una varilla que están girando, ¿no? De manera así, ¿no? En el mismo sentido. Bien, ¿qué se cumple? Dos propiedades, igual así de acá. Dos propiedades. ¿Cuáles son? Por acá te los pongo. Cuando son así de esta manera, se cumple tanto en lo que es, tanto en sus ángulos barridos o sus ángulos centrales, y también lo que son sus números de vueltas. ¿Cuáles son? A ver, por acá. Por ejemplo, puse acá dos ruedas, ¿no? Usamos una rueda A, una rueda B, ¿no? La rueda, bueno, pues tiene mayor radio, y la rueda B tiene, ¿no? Un radio pequeño, ¿no? De esta manera. ¿Qué consiste? Que las dos ruedas, al girar, por ejemplo, están girando de manera sentido horario, la pequeña también va a girar con el mismo sentido de la rueda. O sea, si esta rueda gira la misma cantidad de número de vueltas, la pequeña también va a girar ¿qué? Con la misma cantidad. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Digamos que el número de vueltas, el de A, va a ser igual al número de vueltas, el de B. Así, de esa manera. ¿El número de vueltas qué? El de B. Listo. Y acá también, mira, por acá también cuando es la varilla, por ejemplo, ¿no? En este caso puede ser, ¿no? En un auto, ¿no? Capaz de un niño, ¿no? Que tiene, ¿has visto, no? Su varilla que tiene las dos ruedas ahí unidas, ¿no? Hacen girar, ¿no? La misma, ¿no? Al mismo tiempo. Al voltear también lo hacen, ¿no? Inclusive también en los autos, en los vehículos, ¿no? En los buses, cuando están arreglando, con el mecánico, ves, ¿no? Ves esa varilla, ¿no? Que los une. Ahí está. También, ¿qué más? Cuando los ángulos, también se cumple lo mismo. Que el ángulo barrido de A va a ser igual que al ángulo barrido de B. ¿De acuerdo? Listo. Y bueno, con esto tú puedes sacar, pues, por LOR. Por acá te lo pongo. Por aquí. Por acá. Por LOR podemos sacar, mira, podemos demostrar algo. Que la longitud de A es sobre el radio de A, va a ser igual a la longitud de B sobre el radio de B. ¿Listo? Ahí está. ¿No? Te lo dejo por ahí, ¿ya? Cuando tengas esto, puedes ampliar de esta manera, mira. En caso de esta, o si no, en caso de esta, cualquiera de los dos. Vas a preguntarme ahora, ¿por qué aquí estos son iguales, no? No te dije por qué. Bien, cuando estás en una bicicleta te das cuenta, ¿no? En una bicicleta, sea aquí o acá. En este caso, cuando la rueda está girando, por ejemplo, vamos a suponer una rueda pequeña, una rueda pequeña y una grande, vas a darte cuenta cosa más que la distancia que la rueda va dando, la otra rueda también va haciendo con la misma. A pesar que estén con en tramos distintos, las ruedas van a estar girando y van a estar en la misma distancia o la misma longitud. Es por eso, cosa más que estas longitudes no son las longitudes, escúchame, no son las longitudes de estas, son las longitudes que, las longitudes del tramo de la superficie, ¿de acuerdo? Un lapsus aquí, me he equivocado. Acá se recuerda que son estos L y su L son los tramos que va una bicicleta. ¿Estamos? Entonces con eso se demuestra que por LOR, se demuestra que por LOR. Y ahí ya lo creías, ya creyeron que estos son iguales. No. Tienen que longitudes diferentes, ¿de acuerdo? Longitudes diferentes.
¿Listo? Ahí está. Recuerda, este caso es cuando te piden una bicicleta. ¿De acuerdo? Una bicicleta. Y en caso acá, también. También en este caso también pertenece también en lo mismo. ¿De acuerdo? Listo. Y bueno, esto es todo lo que es la parte teórica mejor dicho, del tema del número de vueltas. Bien amigos, eso ha sido todo lo que es, ¿no?, el tema de hoy día, lo que es número de vueltas. Como siempre, igualito, así como en el video anterior, hago lo que es teoría y en otro hago lo que es full ejercicios de este tema, ¿no? Nivel pre, nivel colegio, ¿no? Capaz lo que sea, ¿no? No practicar más, ¿no? Igualito, voy a hacer igualito un material para que ustedes lo descarguen ahí, un link. Lo voy a hacer para el siguiente video para que ustedes practiquen más y más, que aprendan mucho más cualquier problema que sea cualquier básico, intermedio, inclusive avanzado, inclusive exámenes de admisiones. ¿Verdad? Bien amigos, eso es todo por hoy. Entonces, si les ha gustado, dejen su tremendo like arriba, compartan a sus amigos, capaz que todos nos ven ahí y quieran, desean aprender. Suscríbanse a mi canal ahí de Estudio para más, activen la campana porque voy a seguir subiendo más vídeos, más lo que es en el aprendizaje, en todo lo que es la rama de matemática. Y así muchachos, voy a seguir subiendo mucho más y espero que lleguemos a los 110 para hacer un video especial como tal que los prometí. Así es que lo voy a hacer para ustedes, chicos. Y entonces un gran saludo, cuídense y nos veremos en el próximo video de aquí en este canal. Un gran saludo, cuídense, chao chao.